La evacuación de esta sala se hace por dos salidas. Las últimas filas, las 4 últimas filas, salen por arriba, por las puertas por donde han entrado. Las primeras filas salen por la salida de emergencia por aquí. Muchas gracias. Para empezar, entonces, buenos días de nuevo. Mi nombre es Inmaculada Roca Cortés. Yo soy la jefa de delegación adjunta de la Unión Europea aquí en México y es un enorme placer, como les decía, poder contar con ustedes para estos días de trabajo, estos 3 días de trabajo sobre un intercambio y una colaboración entre expertos europeos y expertos mexicanos para la restauración, reconstrucción, protección del patrimonio cultural afectado por los sismos. Como las grandes introducciones se hicieron ayer, yo iré directamente a el grano, como se dice, y quisiera empezar las presentaciones del día de hoy con el ingeniero Giovanni Cangi, que ya lo conocieron ayer, que ya hicieron una presentación, pero sí sencillamente recordar que es investigador asociado del Instituto de Tecnologías Aplicadas en Bienes Culturales, es miembro del Consejo Nacional de Investigación y profesor en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Cesena en la Universidad de Bolonia. Inició su carrera en el 85 y desde entonces siempre ha estado responsable o encargado de actividades relacionadas con la recuperación y la preservación de edificios históricos. Y hoy me quedo aquí, tiene un currículum muy largo, es una persona de una gran experiencia y le agradecería pues, que empezáramos presentándonos estas experiencias en Italia, la tipología constructiva y aspectos estructurales en la arquitectura histórica religiosa. Ingeniero Cangi. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días a todos ustedes. Entonces, mi charla tiene que ver una experiencia que, por supuesto, maduró en Italia en los últimos 20 años, después de los terremotos que se llevaron a cabo en la zona central de Italia, que, por supuesto, golpearon la zona de Umbria, Emilia, Romagna, Lazio y Amatrice, pero sencillamente para poder hablar sobre esos aspectos fundamentales que me permiten enfrentar los casos de estudio que estamos examinando con la Universidad de los Estudios Roma III y por supuesto tienen que ver con los conventos mexicanos del siglo XIII. Entonces, esta experiencia en específico tiene que ver con la arquitectura de las iglesias. Sencillamente les brindaré algunos ejemplos para hacerles ver cuáles son los mecanismos de los daños y las configuraciones de estas estructuras, que por supuesto tienen algo que ver con las de México, porque sabemos que existen tipologías de construcción y a estas tipologías vemos asociados daños muy determinados. Por lo tanto, las intervenciones asimismo, de cierta manera, pueden ser definidas para poder llegar a una conclusión tipológica. Por lo tanto, leer la tipología es fundamental, es decir, nosotros podemos encontrar una referencia, un esquema en la cual colocarnos ciertas preguntas y poder encontrar las respuestas más eficaces gracias a la experiencia. Por ejemplo, esta es una iglesia de Parma, en la zona de Emilia. Es franciscana esta iglesia con un estilo gótico que en la actualidad estamos por consolidarla y reestructurarla. Ahora, uno de los casos y daños típicos que podemos ver en estos edificios es, por ejemplo, la fachada que se cae. Es decir, son mecanismos tradicionales que siempre vimos estas fallas en estas estructuras en específico. Y obviamente las podemos explicar por la mecánica de los arcos y también las voltas, pero también la mecánica que regula su funcionamiento, las bóvedas. Por lo tanto, caen las fachadas y vemos asociados efectos que desafortunadamente después los podemos contrastar cuando sucede
un terremoto. Este es San Agostino en Amatrice. Esta es una iglesia en la actualidad que aún está más arruinada porque ya no tiene las zonas laterales. Es decir, el terremoto de enero del 2017 hizo que las columnas laterales se cayesen, pero la fachada quedó porque el portal es un edificio en sí mismo. Y por esto podemos ver otros casos que enfrentamos en la zona de Emilia con tipologías de iglesias muy distintas que tienen su propia evolución muy particular. Estas son iglesias con techos de madera y por supuesto tienen las bóvedas del siglo XVIII-XIX. Entonces, aquellas del Renacimiento del siglo XV son lo que llamamos de ladrillos en forma de cuchillo. Por lo tanto, este tipo de daño, nuevamente, lo podemos encontrar en el daño que manifiesta la iglesia internamente. Vean ustedes estos perfiles que nos interesan y sin duda, a partir de esto veremos qué es lo que sucede en estos conventos y en las iglesias que hemos visto en México. Entonces, la caída de la fachada, se jala la bóveda, tiene que ver con la planimetría. Podemos ver el arco en la planta, que es fundamental. Y lo que hicimos fue un razonamiento muy parecido. Este es un tipo de convento que no tiene que ver con los ya conocidos, pero que contiene básicamente todos los elementos que nos permiten llevar a cabo una valoración por partes. ¿Por qué? Porque esta es la regla que necesitamos seguir, es decir, analizar la estructura, que no tiene un comportamiento en su totalidad, pero más bien está compuesto por elementos cíngulos, y necesitamos entender qué es lo que sucede. Claro, iniciando de todos los elementos, inclusive el campanario, que claro, es un problema serio por sí mismo y tiene, por supuesto, refleja en la caída de la bóveda y por supuesto se convierte en un proyectil que puede afectar las estructuras de los muros y tienen una historia de evolución que necesitamos reconocer, que no es inmediata. Zacualpan vimos trazas de reforzamientos y obviamente no son evidentes porque están enmascarados en los muros, pero son sumamente significativos de los pasajes de evolución de estas estructuras. La realización de nuevos contrafuertes y la adjunta de capillas laterales en el caso de Zacualpan, pero por supuesto hay otras situaciones muy parecidas. Por ende tenemos un perfil transversal, una sección en la cual podemos ver la iglesia, el claustro, los cuerpos accesorios con unas partes cubiertas con la cúpula y otras en madera. En Tetela del Volcán tenemos estas zonas muy lígneas y coberturas lígneas. Estamos viendo estas zonas de la estructura y otro aspecto es la presencia del coro. El coro que constituye un elemento fundamental para su consolidación, es decir, un piso o lo que podemos utilizar como un elemento que mantiene en pie la fachada. Entonces, estas son distintas secciones que veremos para mostrarles algunos de los primeros problemas que ya vimos para las iglesias italianas, es decir, la caída de la fachada, acentuada, por supuesto, con las campanas, el campanario que podemos ver en la parte interna. Bueno, la caída de la fachada, por supuesto, puede hacer que se caiga la bóveda, pero si la bóveda no está separada, y esto no es extraño porque era una regla constructiva, el no anexarlas, especialmente aquellas hechas de ladrillo. En este caso, la mayor parte, por supuesto, están conectadas. Se caen, se deforman y siguen este mecanismo. Este es el modelo que explica cuál es el cinematismo de la caída, del colapso. Y en México encuentra una solución gracias a los contrafuertes en las esquinas. Es como continuar con este arco perfecto. Y vean ustedes cómo funciona perfectamente el sistema. Es decir, el de los esperones o contrafuertes. Aquí podemos ver una iglesia cerca de Aquila, en la zona central de Italia, en donde vemos un contrafuerte muy pequeñito que se cae en comparación con los que vemos en México, pero es eficaz. Y es una idea y es un esquema básico que fue utilizado sistemáticamente a lo largo de la historia. Revisen ustedes esta pintura de 1480 de un artista italiano que habla simbólicamente San Francisco,
que mantiene en pie la iglesia. Y ven ustedes el cuadro a mano izquierda o la fotografía, y esto es lo que vemos, es idéntico. Y esto es lo que vimos en Tlayacapan, que obviamente se volvió a rehacer la fachada, pero son los mismos problemas, claro, distintos. Pero si vamos a China, nos vamos a encontrar el mismo problema en cuanto a la edilicia histórica. Son elementos de contraste. Y lo que vimos en México, en estos conventos, no hay elementos que los retienen. Se trabaja sistemáticamente con el contraste, es decir, con el contrafuerte bastante robusto. Y el resultado es que si los contrafuertes son eficaces, si no se desagregan antes de que caiga el edificio, es decir, son víctimas de la carga sísmica. Y obviamente así podemos explicar muy bien su función. Y este es un problema severo que necesitamos resolver, porque el edificio sin estos elementos de apoyo hacen que se caiga como si se jalara. Pero si agregamos elementos diagonales de contraste, entonces el mecanismo ya cambia. Son suficientes estos sencillamente para modificar los mecanismos de caída. Entonces, durante el gótico y el románico, podemos agregar estos contrafuertes laterales para darle solidez a la pared y para poder evitar que esto suceda. Entonces, con los contrafuertes podemos colocar también los arcos internos, podemos construir las bóvedas, creamos un mecanismo resistente que es bastante eficaz. Pero con el temblor a veces esto no es suficiente. Por ende, este es el mecanismo que ya hemos visto en las visitas que llevamos a cabo. La formación de esta grieta jala el muro y la ruptura viene con esta manera en la bóveda, bastante extendida, pero cuando se extiende demasiado, obviamente cae el techo. Tlayacapan nos llevan a este caso en específico, es decir, la bóveda que se abre y colapsa. Y después la peor situación es cuando cae todo. Pero ven ustedes, hay una relación entre el arco de descarga, que representa el nuevo mecanismo de funcionamiento, en comparación con el transversal. Ya ni siquiera funciona la bóveda ni el arco, funciona una estructura espacial que tiene otra forma, ya no es la misma. Ahora, para evitar esto, necesitamos agregar más contrafuertes. En algunos casos ni siquiera coinciden con los preexistentes. Y estoy pensando en Acolman, si recuerdo bien el nombre. Y aquí las fisuras que vimos ayer se modifican estas fisuras porque encuentran nuevos puntos de contraste, se extienden de esta manera. Y cada punto de contraste es el punto en donde, digamos, el rayo trae su carga eléctrica. Es un paralelismo con esta descarga eléctrica, que es elemental, pero es muy eficaz. Pero también la guadalupita, vean ustedes, tiene un perfil de colapso lateral que nos lleva precisamente este modelo. Y también el frontal, es decir, se crea la bóveda de descarga o el arco planimétrico. Y esto es lo que sucede cuando cae una parte o hay un colapso del muro. Y la bóveda, bueno, también cae por este fenómeno. Por lo tanto, son extensiones distintas en profundidad con base en la extensión frontal. Por lo tanto, son más o menos las mismas. El resultado son que las líneas de flujo descargan de esta manera, es decir, se concentran en dos puntos determinados, y si dichos puntos no son suficientemente resistentes, obviamente ya no funciona el sistema, pero cuando encontramos los elementos en las esquinas estamos tranquilos. Estas son bóvedas utilizadas y construidas en Italia en 1400. Estamos hablando del siglo XV, piensen ustedes en la Capilla Sixtina como tipología, que manifiestan los mismos problemas. Un pequeño movimiento te lleva al colapso, a la jalada de esta estructura. Ya no funciona, es algo distinto. Por lo tanto, si vamos a calcular el empuje de la bóveda, es un error. Necesitamos pensar en el nuevo mecanismo y cómo mejorar y arreglar los originales. Vean ustedes las fisuras en esta bóveda en el Palacio Ducal de Urbino. Estamos en casa de Montefeltro y hay dos casos de rotura. Cuando es dúctil, se crean estas roturas y es menos peligroso. Se forma inmediatamente, pero menos peligroso. Pero cuando es rígido el mecanismo, cuando es frágil, se abre la estructura y después de un momento colapsa. Por ende, necesitamos hacer funcionar la estructura con un mecanismo dúctil para salvar las vidas humanas y, por supuesto, también la estructura. Pero sobre todo es porque inmediatamente que ya no haya
desastres de esta naturaleza, pero se manifiestan también en una evolución muy dramática. El otro problema es la de las dobles estructuras, porque aunque la bóveda se abra, el arco subyacente se descarga si no tiene la posibilidad de crear los tres ciernes clásicos. Entonces se cae el arco, y de esto no hablamos en las visitas, pero creo que es uno de los problemas más importantes, porque basta un pequeño movimiento para ver rápidamente el colapso de la llave del arco y el arco en su totalidad, y necesitamos evitarlo. Vean ustedes en este modelo de Farina, vean ustedes cómo este arco, que después del movimiento telúrico pierde la llave. No es un problema de empuje activo, es un empuje que se cierra. Entonces sube, cae el arco y crea víctimas. Hay que evitarlo. Y esto es lo que sucedió más o menos en la Gualupita, lo que vimos ayer, con un fenómeno muy parecido. Sí, claro, hay equilibrio, pero un equilibrio muy precario. Y después tenemos configuraciones muchísimo más complejas. Pienso en Tlayacapan, en donde el contraste no solamente sucede con los contrafuertes, pero los arcos anexados, que claro, pueden ser más eficaces, o con la realización con estos contrafuertes muy amplios, que hablamos muy ampliamente anoche en la mesa redonda. Estos contrafuertes constituidos de materiales no buenos se colapsó en sí mismo, por lo tanto sufrió este tipo de daño. Así que un colapso dramático de una estructura que durante un periodo funcionó, pero después se sacrificó y claro, se dio. Por lo tanto, como mecanismo que evoluciona con una caída lateral. Entonces, ¿qué sucede? El otro problema es que cuando el contrafuerte no funciona muy bien, entra en crisis por la carga del punto. Es decir, se expulsa lateralmente. Esta es la situación de Tlayacapan, que vemos las fisuras en la esquina, que nos lleva a distintos mecanismos compuestos y se pueden explicar de esta manera. Vean ustedes la lesión que interesa solo la zona, la parasta, por supuesto es el contrafuerte diagonal o el de la zona esquinera o toda la zona esquinera, con este efecto muy distinto y nos lleva a una evolución sumamente compleja de la situación. Y después tenemos contrafuertes que no funcionan, ahí están, mejor que nada, pero no son sumamente eficaces, especialmente porque obviamente son expulsados, martillados y claro, colapsan de esta manera, por lo tanto no son muy útiles. Ahora, la lectura del cuadro de fisuras es fundamental, necesitamos paciencia, tiempo, necesitamos estudiar, estar ahí en el in situ y por supuesto surge la idea y entendemos lo que sucede. En este caso, por ejemplo, en Tlayacapan, no más bien en Zacualpan, vemos un mecanismo que nos lleva a un modelo que fue construido hace muchísimos años, muy elemental, y explica el por qué se forman las lesiones. Es un modelo de arcos virtuales. Vean ustedes, son tres sectores. El primero rota, el primero se desliza y el tercero se mantiene en equilibrio. Los colores indican los niveles de peligrosidad de la estructura. Este es el modelo muy sencillo, el mismo modelo, son dos lesiones distintas. Una lesión de tipo A, que con, por supuesto, cierre en la base y aquí de escurrimiento. Por lo tanto, son dos líneas rojas que tienen significados completamente distintos. Por ende, claro, hay que pensar a fondo. Este es el modelo de arcos virtuales. Los muros no son arcos, pero funciona como arcos entrelazados. Los de los extremos son los que tienen los problemas principales y que podemos ver en este modelo en madera, que muestra lo que sucede. Entonces, la caída y el escurrimiento, y no siempre sucede contemporáneamente, pero muy a menudo así sucede. En Zacualpan podemos ver una situación más compleja. En la capilla abierta existe este elemento, el que rota, que escurre, y estamos aquí en esta zona en donde se forma este cuadro de fisuras
que por supuesto hay contrastes laterales. Y son otros puntos focales de un mecanismo distinto de lo que hace funcionar la iglesia de manera transversal. El otro elemento que necesitamos estudiar a fondo es el claustro, porque el claustro tiene problemas similares. Vean ustedes lo que sucede. Se manifiesta la caída en la parte interior con la misma caída tipo parabólica, es decir, rotura de los contrafuertes que son pequeñitos, son modestos en cuanto a dimensiones, pero es el mismo mecanismo. La regla de interpretación es la misma y el resultado es que estos elementos se rompen, están hechos con un paramento de piedra y obviamente se expulsan muy fácilmente. Y aquí podemos trabajar para mejorarlos. Esta es la sección típica de estos elementos. Por ende, en la parte interna del claustro, el mecanismo de estas parábolas se cierra en sí mismo, es un mecanismo eficaz. Y después tenemos los techos en madera, no en todos los casos, pero las vigas. Pero por el estado de conservación es bueno. Entonces los techos en madera son extraordinarios porque te permiten crear un sistema de detenimiento. No empujan, pero te ayudan, si están bien hechos, a construir. Y lo veremos más adelante. El problema de los campanarios, y esto es más serio, por cierto, hay campanarios construidos conjuntamente con la iglesia y por lo tanto caen de manera muy rígida, y hay campanarios que ya existen englobados en la iglesia que tienden a comportarse como torres aisladas, y después tenemos aquellos que se llevaron a cabo posteriormente en Tetela del Volcán, en donde compramos el campanario que está sentada en la estructura existente y por supuesto puede caer. Entonces esto es lo que sucede, caída con una caída de la estructura lateral. Y es extraño encontrar estructuras de esta naturaleza en una zona de altos niveles sísmicos como esta. Estas son las capillas laterales, son cuerpos separados. Pero en Zacualpan encontramos daños de esta naturaleza. Por ende, vean ustedes la caída lateral de un lado con la caída de un lado y cuota. Por supuesto, las soluciones son distintas y podemos explicarlas con este péndulo. Es así como un péndulo más largo de un lado y del otro lado el péndulo que si lo muevo o si se cae o si se empuja lo voy a entender un poquito más. Y este es el mecanismo que verificamos el cuadro de fisuras correspondientes. Aquí lo podemos ver en la pantalla y el mecanismo transversal en que el empuje de los arcos producen este mecanismo. Algo fundamental es igual al primero, es el del cuerpo lateral. Vean ustedes, la estructura cae, pero aquí tenemos un defecto estructural enorme. Tenemos la bóveda en el plan terreno, por lo tanto todos los muros son falsos. Aquí, que verán ustedes. Y claro, sufren daños notables y esta es la situación. Las cargas terminan en la bóveda, empujan y llevan a este cuadro de fisuras. Por cierto, descubrimos que llevando a cabo sondeos, la estructura era de un plano y los muros fueron construidos por encima con este piso adicional. Y este es el mecanismo que sucede, rotaciones con un movimiento de la bóveda. Y no es difícil intervenir en estos casos, porque teniendo sistemas de tirantes transversales, de cierta manera vamos a tratar, viendo las puertas centrales, que por cierto a nivel tipológico no tienen ninguna función y no tienen ningún tipo de correspondencia, vamos a crear un arco, no construyendo el arco, pero construyendo las condiciones para el funcionamiento del arco. Es decir, colocamos una banda en la base, muy plana, y vamos a colocar los tirantes y automáticamente podemos crear el arco de descarga. Entre más jalan los tirantes, se forma más el arco, captura las tensiones y los coloca en los muros laterales, en lo que llamamos el cerebro de la bóveda. Por lo tanto, colocación de los tirantes al suelo, en la parte superior tenemos dos posibilidades. O utilizamos perforaciones para colocar los tirantes en eje, que por lo general es lo que se hace, y podemos inclusive llegar derechitos. O la alternativa es colocar en esta estructura fibras de acero laterales que están debajo de la pintura, por lo tanto ni siquiera se ven, y
compatiblemente, por supuesto, con la presencia de pinturas. Ahora, un truco para reforzar los contrafuertes, lo que brevemente les mostramos el día de ayer, por supuesto, tomando en cuenta una técnica que se utiliza en Uzbekistán y en Irán en los siglos pasados, en las mosqueas. Veíamos piedras que eran como péndulos y en las mezquitas como estructuras y funcionan, por supuesto, de esta manera y permiten a través de un peso estabilizar la estructura y hacer funcionar, por ejemplo, este arco que está hecho de ladrillo, se coloca encima de una botella y sencillamente se mantiene en equilibrio con este sistema de fuerza. Por lo tanto, no debemos de poner los tirantes horizontal, pero inclinadamente, y tienen esta función básicamente. Dentro de los muros o de los contrafuertes, bueno, vamos a cerrar entonces y construir una especie de movimiento, por lo tanto las cargas por encima se modificarán. Y podemos hacerlo de esta manera, colocando estos tirantes en los contrafuertes para reforzarlos cuando vamos a reconstruir los contrafuertes. De esta manera, utilizando el suelo en sí mismo, digamos, como peso para darle equilibrio a este sistema. Y aquí se lo mostré ayer, cuando intervenimos con este criterio, y otro ejemplo en donde esto es posible en Tetela del Volcán, introduciendo un arco que debajo del grande sostiene el contrafuerte. Es una función estática y antisísmica para hacer que el sistema funcione de esta manera. Este sistema que no funciona podemos corregirlos, como por ejemplo con un tirante en cemento armado y con el contrafuerte podemos nuevamente colocar los contrafuertes y brindarles una configuración y podemos bloquear el mecanismo que vimos anteriormente, el elemento del ángulo con tirantes colocados de esta manera. Y utilizamos los tres cinematismos que vimos. Podemos reconstruir los contrafuertes de esta manera. Y de hecho lo hice en el Palatino, en la Domus Tiberiana, en el Foro Romano, en donde estos grandes contrafuertes los reconstruimos en cemento. Y, por supuesto, disponiendo intervalos regulares. Y podemos intervenir en los arcos utilizando elementos de apoyo, trabajando en cuota, es decir, en donde es posible crear los apoyos en los muros laterales en lugar de empezar desde abajo, con este tipo de modelo y de mecanismo. Y esta es la propuesta para mantener unida la bóveda, es decir, la posibilidad de llevar a cabo encima de los arcos sobre arcos, con este sistema que tiene la característica de poderse llevar a cabo con muros, con una fibra. Y aquí tenemos una perforación, ¿no? Y la forma puede ser distinta según la necesidad, una interforación que permite a la estructura de funcionar de esta manera. Es decir, porque hay una copla céntrica, existe la posibilidad de que se habla el cierre, manteniendo el sistema dúctil del mecanismo frágil, mientras que aquí esto nos llevaría obviamente a la caída de la bóveda. Por lo tanto, necesitamos una válvula de desahogo, por así decirlo. Ya vimos la gualupita. Este sistema se puede llevar a cabo, y otro aspecto es que la operación se puede llevar a cabo encima, en el extra por encima, y uniendo los arcos de abajo, es decir, reposicionando los arcos. Este sistema y este caballete que después quitamos, sé que estamos por terminar. Entonces, esta máquina que se coloca encima se aleja y se va moviendo en los arcos para poder llevar a cabo el trabajo y poder llevar a cabo estas operaciones. Se reconfigura la bóveda en donde es posible, sin intervención desde abajo, tirando las curvas de las presiones hacia la bóveda, trabajando arriba, colocando la bóveda hacia la curva de presión, es decir, reducir el empuje. Esta es una intervención que se llevó a cabo con este criterio. Se subió la bóveda de 12 centímetros. En cuanto está reconfigurada, funciona perfectamente.
Estas son las fases de ejecución. La otra intervención lógica que necesitamos llevar es el cierre, que por supuesto se puede llevar a cabo internamente en Parma, en la iglesia que vimos al inicio. Vamos a llevar a cabo un cierre de esta naturaleza internamente que va a permitir mantener los elementos macro. La intervención en los techos, bueno, es muy fácil. Podemos utilizar una doble entablatura con contravientos y tablas colocadas una encima de la otra. Y esto es lo que permite la ley italiana, con fibras de acero y, por supuesto, con un espesor que básicamente es mínimo. Vean ustedes cómo funciona la entablatura oblicua en comparación con el octagonal. Las intervenciones en los muros, y aquí estoy por cerrar, pueden llevarse a cabo con este sistema. Se comprime los muros, se inyecta malta y se crea un diácono, es decir, un elemento, un núcleo fuerte a nivel local. Es una intervención que se llevó a cabo en Abruzzo en ciertas situaciones como esta. Por lo tanto, se inyecta malta, se aplasta, dejando los muros en acero inox o con estas pilastras que definen el muro y, claro, después se quitan. La cordelatura, bueno, ya no voy a hablar de esto porque lo vimos ayer, pero las cordelaturas en cemento armado crean estos problemas. Por lo tanto, definitivamente necesitamos colocar las cordelaturas y le permiten a la fachada de una iglesia no caerse de esta manera, pero estar cosida perfectamente a lo largo del borde. Sí, claro, puede caer, pero los daños son inferiores. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacer de moderadora le da a uno el desagradable papel de controlar, y como hemos empezado también ya con un poco de retraso, yo quería decirles, si hubiera una pregunta muy concreta que quisieran hacer, la podríamos hacer, y si no, después también a la hora del café podrán ustedes hablar más directamente, de una manera más distendida con los expertos. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que será en portugués, ¿verdad? O sea, si les recuerdo de nuevo que si necesitarán traducción, están los aparatos de traducción fuera, en caso de que fuera necesario. Y de nuevo, por recordarles efectivamente el tiempo. La siguiente ponencia es una experiencia de Portugal sobre emergencias en patrimonio cultural, encuestas previas y posteriores a los desastres. Nos va a impartir la señora Esmeralda Pauperio, ingeniera civil también del Instituto de Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto. Desde el 2000 se integró al núcleo de rehabilitación, trabajando en el área de inspección, diagnóstico y definición de intervenciones en el ámbito estructural, en particular en el área de patrimonio cultural inmueble. Posee una maestría en Ingeniería Civil y un posgrado en Pintura Mural. Ha trabajado en el área de gestión de riesgos de patrimonio inmueble e inmuebles, siendo invitada a la UNESCO y por la Escuela de Patrimonio Africano como capacitadora en el PALOP, en África, y como formadora de la UNESCO en diferentes seminarios y ponencias. También forma parte de la misión conjunta de ICOMOS, ICROM y del Instituto Smithsoniano en Katmandú, tras el terremoto del 2015, en cuyo marco dio una capacitación sobre la estabilización de emergencias en el patrimonio cultural inmueble. Asimismo, también es autora de diversas publicaciones.
Mi presentación la voy a hacer en portugués y está dividida en dos. En la primera parte voy a hablar de la situación portuguesa, voy a explicar mi perspectiva y después voy a ahondar en el trabajo realizado por la Facultad de Ingeniería. Si no conocen Portugal, Portugal es país limítrofe con España. Tiene un área de 92.000 kilómetros cuadrados y el nivel de bienes patrimoniales que tenemos hoy es de 4.504 monumentos nacionales de interés público y nacional, lo cual tiene una densidad de 20.000 kilómetros cuadrados. Portugal cuenta con patrimonio natural y de bienes inmateriales. Está conformado por diversas islas y tenemos 5 centros históricos que han sido clasificados como Patrimonio Mundial de la UNESCO. También hay sitios que entran como sitios de arte rupestre y monasterios junto con los bosques. Nuestro inventario nacional se denomina SIPA y publica la información técnica por si alguien desea realizar cualquier consulta. Constituye un instrumento importante para la ingeniería y para la conservación del patrimonio cultural. Se realiza un análisis y levantamiento de datos de diversos ítems. El trabajo que realiza SIPA es sumamente importante porque hace una descripción detallada de las diferentes etapas de construcción de los diferentes edificios. En rojo podemos ver que dice cronología del inmueble, es decir, aborda las intervenciones técnicas y las ampliaciones. De igual manera, los datos técnicos, que son los que llenan, es la información que llena el historiador, es material portante vertical. De igual manera, dentro del inventario se incluyen los materiales, específicamente con relación a revestimientos. Esta es información sumamente detallada de datos de ingeniería que permite conocer de mejor manera cada inmueble. El inventario cuenta con 33.379 ingresos de información. Aún así, no es información completa. A veces solamente se incluye el número y el título del inmueble, pero no llenan necesariamente todos los datos del formulario. Estamos también bastante atrasados en cuanto al número de registros, porque incluso hay otra entidad que también hace un registro de datos, pero la información aún no ha sido sobrepuesta, no ha sido compilada. Este inventario es un inventario del patrimonio endodélico, del patrimonio arqueológico, y realmente no hay cruce de información. No hemos compartido la información. Tampoco contamos con registros nacionales sobre las pérdidas y daños al patrimonio cultural debido a los diferentes eventos. Seguramente ustedes vieron las noticias y de hecho esta fue la foto de la portada de mi presentación. En 2017 hubo incendios catastróficos en Portugal. Sí hubo afectaciones, pero lo que sí podemos decir es que ningún inmueble del patrimonio nacional fue afectado, pero no se sabe realmente cuántos inmuebles de interés público o municipal fueron afectados. Se dice que fueron alrededor de 700 inmuebles o 700 monumentos arqueológicos que fueron afectados, pero realmente no existe un registro fidedigno, no existen datos como en México, donde ustedes rápidamente comparten la información en línea, y eso es muy útil para quien trabaja en el área de bienes patrimoniales.
Hay otro problema, que realmente no logramos aprovechar esta desgracia a raíz de los incendios. Realmente no hemos logrado aún actualizar el inventario arqueológico, pero de todas maneras estamos tratando de hacer modificaciones y actualizaciones. Con relación a una ficha de registro de daños sísmicos, puedo decir que no contamos con fichas técnicas pre-evento, únicamente contamos con el inventario SIPA. Este inventario no es tan técnico, así que realmente no podemos tener un análisis concienzudo de los movimientos de ingeniería, de toda la construcción. De igual manera, les puedo contar que el 5 de diciembre vamos a tener nuestra primera reunión con la Autoridad Nacional de Protección Civil para realizar nuestra ficha de registro de daños post-eventos sísmicos. Tenemos una ficha así para viviendas de uso común para registrar los daños sísmicos y nos basamos en la experiencia italiana. Portugal está en una posición geográfica, y no solamente refiero a Portugal continental, sino a las islas que vemos aquí. Es un país con alta actividad sísmica. Como pueden ver, aquí se cruzan diferentes placas. Por eso la prevención es crucial para nosotros a fin de poder planear. Tenemos el registro del mayor sismo en Europa, que fue el 1 de noviembre de 1755, que arrasó con Lisboa y está muy bien documentado. Después, incluso del sismo, hubo varios incendios por varios días que azotaron el inventario, azotaron al país. El sismo más reciente fue el sismo de los Azores de 1998, fue de 6.2 en la escala Richter. El epicentro fue la isla Faial. Hubo 2.900 personas afectadas, 150 heridos, 8 muertos, pero con relación al patrimonio cultural afectado solamente tenemos información acerca de las iglesias afectadas. Hubo iglesias en las diferentes islas que fueron altamente afectadas, 14 en la isla de Faial y 13 en la isla de Pico. Como vemos, son paredes de mampostería, de piedra volcánica, también con trabajo de apuntalamiento muy débil en las esquinas. Los mecanismos de colapso también se basan en el trabajo que ha hecho Italia y hemos logrado identificar que los daños y mecanismos de colapso activados sí lograron ayudar para definir mejor los proyectos de reconstrucción y de rehabilitación. Vemos aquí que tenemos la situación de los arcos y de las cúpulas que estaban bastante bien protegidos y por eso precisamente el gobierno regional de Azores se encargó de la rehabilitación junto con otras universidades. Aquí tenemos unas fotografías de cuando estuve en la zona. Vemos las intervenciones, tuvimos que colocar tirantes en las esquinas y también tuvimos que ligar los elementos curvos y realizar una intervención a fin de minimizar el mecanismo de colapso de la fachada. Se logró así una integración adecuada de la intervención. Esta es la experiencia del Instituto de Construcción en la Ruta del Románico. Este es un ejemplo precisamente de un trabajo donde tenemos las diferentes zonas que integran el valle de los ríos Sousa y Tagre. Son diversas tipologías que se observaron en las iglesias y en los monumentos. Y a partir del 2003
el patrimonio cultural estaba completamente abandonado. Se requirió de una acción de rehabilitación para impulsar a un área muy pobre y así fomentar el turismo. Trabajamos en la especificación, en el diagnóstico del proyecto. Trabajamos puesto que eran varios inmuebles conformados por diferentes equipos. Así, verificamos que cada inspector tenía su propio mecanismo, sus propios parámetros. Realmente también había discrepancias en la recolección de datos técnicos, es decir, la información estaba completamente dispersa y por eso se decidió crear una ficha para cada uno de los inmuebles y así recopilar la información técnica en un único documento. Se realizó el tratamiento estadístico de la información, los estudios estructurales, todo con base en los elementos predefinidos de la caracterización de las funciones constructivas, también caracterización del envolvente a fin de poder evaluar bien los riesgos. Entonces se creó una herramienta estandarizada global para analizar de manera correcta la tipología de las iglesias. Esta es una ficha que se llena automáticamente en el campo y de hecho cuenta con varias entradas. Por ejemplo, hay para caracterización geométrica, también identificación de otros elementos constructivos del inmueble, la relación de las construcciones con la iglesia, los retablos, la sacristía, también la interacción con el envolvente a fin de poder evaluar cualquier riesgo de inundación, de drenaje o riesgos de incendio también. Esta información se recopiló en una única ficha y así logramos contar con datos estadísticos para entender la existencia de un patrimonio integrado en las iglesias. En Portugal, los bienes inmuebles son los que se pueden modificar, pero también está el patrimonio integrado, que es todo lo más voluminoso, lo de grande dimensión, que no es móvil, pero que sí pertenece a una estructura y cada uno recibe un tratamiento diferente. Aquí tenemos ejemplos de la información extraída sobre las alteraciones estructurales realizadas en las iglesias. Prácticamente son el 30% de las iglesias que tienen alteraciones. En la ruta del románico también se caracterizaron las fachadas, los materiales utilizados para entender si había entraves y cuáles eran los mecanismos de protección y también para determinar en dónde aparecen las principales fisuras, si es atrás de la nave o en la bóveda, porque a veces también suele ser por otras obras de excavación, para tuberías o para alcantarillado. Este estudio de los datos nos proporciona un conocimiento más técnico de los edificios y así también pudimos realizar mantenimiento preventivo con mayor eficacia. Tenemos aquí la información sobre las paredes, la esbeltez de las paredes para determinar si eran resistentes o no con relación a las diferentes cargas y tratamientos realizados. También hacemos consultoría para el área tutelar de cultura y somos consultores de los municipios en cuanto a inspecciones y encuestas. Visitamos las obras para verificar qué está sucediendo y le damos seguimiento a las obras de construcción o de conservación, evaluamos los ductos, también hacemos ensayos en situ, inspecciones in situ para verificar el estado material de las construcciones y realizamos inspección y diagnóstico y esto es lo que entregamos. Por ejemplo, aquí está la explicación de un tipo de daño, de las grietas, explicamos específicamente en dónde se encuentran las grietas que se pueden hacer. Este es el formato de nuestras fichas, pues.
Aquí, por ejemplo, podemos ver que es una estructura muy grande y vamos segmentando los daños en la zona y determinamos también el tipo de intensidad del daño. Esto nos permite evaluar cuáles son las zonas más críticas, porque normalmente en las estructuras muy grandes no hay cabida para hacer intervenciones en todo, sino que nos permite priorizar e identificar las áreas que requieren de una intervención más inmediata y evaluamos con relación a la emergencia necesaria. En museos no solamente realizamos la inspección estructural, sino que hacemos consolidación, analizamos también la madera, las diferentes estructuras y prácticamente nos permite mapear la situación y tener un panorama de la estructura general y así se pueden tomar decisiones sobre las intervenciones. Este es un estudio que se realizó para los diferentes compartimentos de un edificio y nos permitió planear bien la obra de intervención. Aquí tenemos otro ejemplo de edificios museológicos donde levantamos datos sobre los diferentes tipos de materiales. Aquí tenemos la caracterización de los techos falsos. Aquí había un gran problema de agua, de infiltración de agua. Analizamos que había vigas de madera y techos también que utilizaban estuco. Así que al hacer el análisis general de la estructura principal de soporte de los techos y analizando los reacondicionamientos que se hicieron, logramos determinar que era necesario realizar una intervención, principalmente debido a estas alteraciones estructurales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, intuitivamente podemos ver el estado de las vigas de madera que soportaban el techo. Las verdes estaban bien, las amarillas más o menos, las rojas no tanto. Y esta precisamente fue el área que requirió de intervención urgente. Y precisamente en esta área también había zona de colapso. Así que tratamos de minimizar los riesgos sobre el patrimonio móvil, porque siempre está esa dualidad entre el patrimonio de los bienes móviles e inmóviles, porque son estructuras críticas. Había infiltración de agua, como les dije, y fue necesario planear concienzudamente las intervenciones. Esta fue la evaluación de riesgos. Sabemos que los métodos que se usan que los bienes culturales son muy complejos y desde luego los métodos de evaluación también lo son. Suelen ser de difícil aplicación precisamente para el patrimonio cultural. El patrimonio cultural que está en riesgo en Portugal es muy vasto. Se necesita evaluar el riesgo de cada uno de ellos con relación a cada uno de los peligros. Junto con la Autoridad Nacional de Protección Civil, desarrollamos un manual de riesgos bastante simplificado. Tratamos de simplificar la evaluación para considerar tanto las probabilidades de que ocurra un peligro, las consecuencias de llegar a ocurrir, la vulnerabilidad del monumento en sí y la capacidad de recuperación. Es una metodología bastante sencilla, de uso fácil, que nos da resultados útiles para la toma de decisiones y permite operar con pocos recursos. La metodología nos permite hacer un análisis de más volumen de bienes patrimoniales y también identificar aquellos que requieren de una evaluación de riesgos. Habrá algunos donde tendremos que priorizar las acciones debido a si hay urgencia o no. Por eso ahora también queremos pasar para otras tipologías, porque empezamos con cierto número de tipologías, pero debemos expandirnos a otros riesgos una vez que se haya hecho la evaluación de riesgos sísmicos.
Otra área de nuestro trabajo se vincula al conocimiento aplicado a catástrofes. Aquí tenemos cifras del sismo de Lisboa de 1755, donde hubo pérdidas patrimoniales brutales. Hemos sufrido de terribles catástrofes. La información sobre las pérdidas patrimoniales sí existe, la información es dispersa, pero debemos crear conciencia sobre su utilidad, esa información que nos sirve para planear, para prevenir. Y sí vemos que hoy en día no contamos con una base de datos globales que especifique las cifras y los números en general de monumentos y de bienes que han sido dañados, afectados, ni de las pérdidas. Así que dentro de esta misma perspectiva, decidimos recoger toda la información, hacer una colecta de datos sobre pérdidas de los patrimonios patrimoniales. Así que junto con el International Committee on Risk Preparedness, del cual soy miembro, decidimos crear una base de datos para recabar la información con relación al patrimonio cultural. Así que si alguno de ustedes aquí presentes tiene información sobre desastres naturales que hayan generado pérdidas patrimoniales, por favor, envíenme la información. Y en México hay muchísima información. México es un caso de estudio que se va a incorporar a la base de datos. El modelo para introducir datos ya fue creado y ahora estamos en una fase de que la base de datos se vuelva más robusta y así en el futuro próximo pondremos a disposición de la comunidad internacional todos estos datos para entender a cabalidad la magnitud de pérdida de patrimonio ante un desastre. Finalmente, la situación portuguesa. Yo creo que el país no cuenta con una política nacional de riesgos para conservar el patrimonio cultural. Hoy en día realmente Portugal está más bien ocupándose de las consecuencias del incendio del año pasado, pero son medidas reactivas y no preventivas. Creo que sí hay buen trabajo, que hay varios especialistas que han hecho buenas obras de investigación, pero todo ese esfuerzo está disperso. Son las universidades diferentes, pero realmente no hay nada unificado. No existe sinergia y no hay trabajo en conjunto. Es por eso que la cantidad de patrimonio cultural móvil e inmóvil es elevada y realmente no hay evaluación de riesgos con respecto a los diferentes peligros. De repente, cuando un museo recibe fondos, empieza a trabajar, pero siempre son medidas reactivas. El Instituto de Conservación ya tiene cursos de prevención y de gestión de emergencias. Son capacitaciones que se dan en museos, se trabaja también con el Cuerpo Nacional de Bomberos y con la Junta de León y Castilla a fin de aunar esfuerzos para sensibilizar a los políticos para que tomen medidas de prevención y no solamente de reacción. Muchas gracias. Solo tuve que ponerla de 10 minutos. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Si hubiera alguna pregunta o algún interés en especial, podríamos tomarla ahora. Si no, como comentábamos antes, hay una ahí. No sé si... Sim,
CIPA está en línea. O Esa link información está en é internet. www.monumentos.pt. Monumentos.pt. 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 Y después viene pesquisar patrimonio. O también pueden buscar en la página de CIPA, que cuenta con información y registros sobre el patrimonio cultural en África, Angola, Mozambique, los países africanos cuya lengua oficial es el portugués. ¿Ninguna pregunta más? Não está. No, no hay. Não está. Estamos a trabalhar para que possa. Realmente estamos preparándonos, estamos trabajando para participar. Y con relación a los riesgos del patrimonio cultural, realmente es muy difícil que las diferentes autoridades se sienten en la misma mesa, porque en Protección Civil está la Dirección de Cuidado del Patrimonio Cultural, están los municipios, está el Cuerpo de Bomberos y la Escuela Nacional de Bomberos, así que realmente es muy difícil que todos se junten. Junto con la Autoridad Nacional de Protección Civil hay planes, pero realmente está avanzando muy lentamente. Sí, debería ser Protección Civil que dictamine, o que realmente dictamine que se incorpore la protección de los bienes patrimoniales. Pero, de momento, las diferentes instituciones no cooperan entre sí. Y si trabajamos con una, como que la otra se molesta y nos cuesta mucho trabajo que la gente se siente en la misma mesa para desarrollar una metodología simplificada. Realmente es solamente la Autoridad de Protección Civil que lo está haciendo. Hace 2 años tuvimos algunos planes piloto, pero realmente nada ha sido aplicado a escala nacional. Pero lo cierto es que la Dirección General de Patrimonio Cultural no ha manifestado mucho interés. No sé si es que se enfrentan a otras dificultades o es que la cultura tiene bajo presupuesto, pero realmente nos ha costado mucho trabajo unirnos. De las universidades en la protección del patrimonio cultural. As universidades vão participando. Las universidades participan de 2 maneras. Una, con las tesis de maestría y de doctorado. Poco a poco van haciendo sus estudios en diferentes predios y se van enfocando con cierto detalle en un monumento o en un edificio, dependiendo de la estrategia. También suele ser a través de la prestación de servicios. Por ejemplo, la Universidad de Porto tiene un instituto privado sin financiamiento del Estado con el que nosotros trabajamos y tenemos protocolos específicos para realizar las obras, pero no recibimos financiamiento del gobierno. Hay otras universidades que están creando proyectos nacionales o el proyecto europeo, por ejemplo, el Plan 2020. Siempre las universidades, siempre la academia está dispuesta a cooperar y a trabajar. Desempeñan un papel sumamente importante y hacen un trabajo lindo
Hay cooperación entre Portugal, entre España, Italia, Francia, y juntos hemos hecho un gran trabajo, pero lo que pasa es que a veces falta la disciplina para continuar o para llamar la atención del sector privado, especialmente cuando son iniciativas que parten de las universidades. Como que lo que se necesita es una interfaz entre la universidad y los municipios. Suele ser difícil la transferencia de conocimiento entre las universidades y los municipios y los diferentes niveles. Muchas gracias. Yo creo que ahora sí, que ya tendríamos que acabarlo de todas maneras. Como comentado anteriormente, estamos intentando ganar un poco de tiempo para que la pausa café permita un poco de intercambio más informal entre ustedes y que puedan entrar un poquito más y profundizar en los temas. Entramos así en la tercera ponencia de esta mañana. En este caso se trata de experiencias de España, criterios técnicos y teóricos adoptados en diferentes casos, análisis de intervención exitosa y sin éxito. Efectivamente, a veces se aprende más de lo que no funciona que de lo que sí funciona. Nuestro ponente es Francisco Jurado, arquitecto, profesor de estructuras desde 1978 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. También ha impartido clases en Nápoles, Argel y en numerosos cursos de posgrado y másters en todo el territorio nacional acerca de rehabilitación de construcciones históricas. Aparte de obras de nueva planta, ha restaurado casi un centenar de edificios históricos, entre ellos el Acueducto de Segovia, la Iglesia de San Jerónimo, el Real de Madrid y la Mezquita del Cristo de la Luz en Toledo. Ha sido galardonado con 2 premios Calidad de la Comunidad de Madrid, el Premio Protagonistas de las Artes 1999 de Onda Cero, Premio de la Prensa de Segovia San Frutos 1999 y el Premio Clara Delgado 2010 de la Asociación de Amigos de Toledo Islámico. Actualmente trabaja en Cuenca, Valencia, Sevilla y en la Catedral de Santiago de Compostela. Muchas gracias por estar aquí. En palabras. Gracias. Bueno, iba a decir, no voy a hablar de las cosas, voy a hablar de las cosas que he hecho yo y normalmente han funcionado, o sea que no sé si voy a hablar algo de lo que no ha funcionado. Bueno, es broma. Sí. ¿Esto se puede sujetar aquí? Bueno, sí que es verdad que voy a hablar primero de, bueno, yo he venido aquí también porque he trabajado en Lorca. De hecho, estaba trabajando, dirigiendo las obras del Parador de Lorca, que he puesto una fotografía aérea de todo el conjunto del Castillo de Lorca. Arriba a la izquierda está la Torre del Espolón, la Torre Alfonsina, son del siglo XIII. El castillo acaba por aquí. Todo esto era una construcción que ya estaba en marcha cuando yo me hice cargo de las obras en el 2008. Y bueno, esto es, digamos, está aquí debajo toda la judería antigua de la antigua ciudad. Aquí tenemos la sinagoga, en fin, todo este complejo pues, de obras. Después de un concurso, pues estaba dirigiéndolo en el 2008. En el 2010 habíamos acabado la obra del Parador, el interior, y procedíamos a hacer la urbanización, que la urbanización era en su mayor parte obras de restauración de las murallas, de esta ermita, de todos los restos que hay aquí arqueológicos, este parking que está hecho encima con una estructura de 15 por 10 metros para salvar todos los restos arqueológicos de la judería. Pero en fin, hablar de todo esto supondría muchísimo tiempo. Y lo cierto es que, bueno, pues haciendo estas obras ocurrió, estamos haciendo precisamente
toda la obra de urbanización y ocurrió el terremoto de 2011, de mayo de 2011, ¿no? Entonces no solo tuve que afrontar la reparación de todos los daños que se produjeron en el parador, en las murallas, en todo lo que estamos ejecutando, sino que también todo esto se hacía para el Ministerio de Industria, que es el que hacía la Tour España, ¿no? El que hace el parador, que construye el parador. Y sin embargo también al estar allí trabajando el Ministerio de Cultura me encargó que restaurara también la Torre del Espolón, que es esta que ahora veremos, que de algún modo fue el primer monumento o el primer edificio histórico que se restauró en Lorca. O sea, el sismo fue en mayo, pues nosotros a finales de año ya estábamos con la obra como muy avanzada, ¿no? O sea que se hizo previo al plan director y previo a cualquier criterio establecido previamente, ¿no? Bueno, el castillo de Lorca no es que sea un castillo, es que era la antigua ciudad, claro, tiene casi 1 kilómetro de lado a lado. La Torre del Espolón la tenemos aquí en la parte izquierda, la Torre Alfonsina en el centro, y bueno, pues esto es como se veía a finales del 19, ¿no? Y esto es como cuando empezamos a hacer las obras. Aquí a la parte izquierda tendríamos aquí la Torre del Espolón. Había ya una especie como de zona acondicionada, más bien en plan casi de ocio, y aquí vemos el movimiento de tierras con el que se estaba ejecutando el parador, que por cierto tenía gran polémica porque se estaba situado encima de los restos arqueológicos. Yo tengo que decir humildemente que conseguimos, cuando me hice cargo de las obras, compañeros me decían que eso iba a ser un lío para mí, que iba a ser un descrédito, porque esto estaba en los tribunales, ¿no? Porque por destrozo de restos arqueológicos, estaba demandado las obras. Sin embargo, hemos conseguido que al final el parador de Lorca, si alguna vez van por allí lo ven, que sea el que más restos arqueológicos tiene incorporados, ¿no? De hecho, tenemos un premio por la recuperación de la sinagoga, que no voy a contar porque si no, no tendría tiempo ni para tomar café ni para comer. El terremoto de Lorca, aquí ponemos otra vez ya un poco más en detalle la parte del parador. Voy a empezar por aquí. Esta roseta que he dibujado aquí es la orientación que tuvo el terremoto, ¿no? La onda principal que produjo todos los daños. Entonces, efectivamente, bueno, ayer también Juan de Dios se adelantó a este tema, pero los muros que están en la dirección de esta onda sufren deformaciones de cortante, deformaciones en las que aparecen fisuras o grietas en las dos, en X, ¿no? Que yo, la verdad es que no se había visto en España, ninguna vez todavía. No había habido un terremoto en el que yo viera ese tipo de deformaciones. Las había visto en Asís, las había visto, por supuesto, en Italia, en varios sitios, pero no las había visto en la península, ¿no? Y por primera vez aquí vi esas roturas, ¿no? Y luego los muros que están perpendiculares a la onda, pues lo que ocurre es que se volcaban o se despegaban de las fachadas o todo esto, ¿no? Por eso voy a empezar con el tema que, como hemos dicho, que vamos a hablar de lo que funcionó mal. Voy a empezar con el parador. El parador, estábamos haciendo las obras de urbanización y bueno, pues era una construcción hecha a imitación del castillo. Yo a mí no me gustaba para nada esta fachada, pero me tenía que hacer cargo de la dirección de un proyecto que ya venía dado, ¿no? Un proyecto que venía del 2005, estamos en el 2008, ya estamos aquí en el 2011, ¿no? Estamos con las obras ya del parador, el interior todo acabado, estamos haciendo las obras de urbanización y este es el estado así que hay alrededor del edificio que está teóricamente ya terminado. Se produce el terremoto y aquí podemos ver, pues por un lado veis las roturas en X que destrozan las fachadas. ¿Por qué? Son fachadas de ladrillo, un ladrillo bastante caro, bastante rígido, de un pie, y recibidas con un mortero bastardo, pero que en su mayoría es cemento. Por tanto, muy rígido. Y todo se rompió. Revestimientos de piedra en el interior, que no tenían carga, pues obviamente, y no estaban anclados, simplemente estaban levantados como un revestimiento así historicista, pues se cayeron, ¿no? Entonces, bueno, lo que no se cayeron lo sujetó los techos de madera que había ejecutado, los falsos techos de madera, que en algunos casos sujetaron las zonas, ¿no? Esta concretamente no. Bueno, en el interior, las grietas llegaron por el suelo, bueno, bien, podríamos poner muchos daños. Y otra cosa que ocurría era también que los aplacados de mármol que habíamos colocado en los baños,
caían y rompían los inodoros, las bañeras. No ocurrió en todos, ¿no? Pero bastaba con que hubiera pillado a alguna persona para que hubiera sido algo desastroso, ¿no? El parador estaba sin ocupar, ¿no? Afortunadamente. La lección más curiosa aquí es esta, que tenemos, esto es un cubo, que está rodeado ahí todavía de elementos, de residuos de la construcción que tienen que quitarse. Por ahí pasa la muralla almohade, y una muralla que tiene además ahí un cubo, un trozo de cubo que cuando yo llegué estaba rodeado con bloques de cemento, lo pone por ahí en el texto, y que no había forma casi de quitar un bloque sin que se cayera. Se consolidó simplemente haciendo inyecciones de cal hidráulica solamente. Y estaba en este estado cuando llegó el terremoto. Bueno, pues esto está de pie, con cal, y lo de atrás hubo que hacerlo entero, la fachada. O sea que, obviamente, una lección muy clara de cómo la cal es muchísimo más elástica que el mortero de cemento, ¿no? Bueno, pues ya veis, aquí ya se está procediendo la reparación, eliminando las zonas inservibles, pero claro, ¿qué hacemos con las fachadas que no se han desprendido, pero que se han movido unos centímetros? Pero claro, el ladrillo está apoyado una determinada cantidad de su masa o de su área y ahora resulta que se desplaza hacia afuera. O la piedra que cubría las torres estas que había por allí en la nueva construcción. Pues se nos ocurrió diseñar una especie de red metálica que aquí estuvimos haciendo tanteos a ver cómo la disponíamos, ¿no? Para que no pareciera un andamiaje permanente, ¿no? Lo más sencillo era hacer elementos verticales y horizontales, después aquí un poco en diseño en plan Mondrian, no sé qué, en fin, no nos acaba de convencer, y al final fuimos a un diseño muy horizontal, de elementos horizontales, de barras horizontales. Este es un esquema de la obra del parador, de la planta del parador, rodeada por todo un sistema de pletinas de acero cortén que se van a agarrar a la propia estructura de hormigón del parador, que no sufrió daños, pero que esto va a evitar, digamos, que la fachada vuelque hacia afuera. O sea, el símil que hago siempre con el sismo es que se inclina la gravedad y que en este caso está calculada esta estructura para que pueda inclinarse hasta 30 grados, o sea, hasta recibir la mitad de la carga que tiene vertical. Esta estructura está calculada, aquí es una sección, no sé si se aprecia bien, una sección de la fachada, y son pletinas que van con una serie de Fibonacci, o sea, van 20, 30, 50, 80, 1,30 centímetros, ¿no? O sea, van generando la serie que da la proporción áurea, y se basa en que el ladrillo de la fachada, el ladrillo o la piedra, formará arcos de descarga internos, como ha explicado Giovanni antes. El comportamiento de un arco, de un muro, puede inferir comportamientos de arcos de descarga cuando se apoya en los puntos más rígidos. En este caso se apoyaría en estas pletinas. Pletinas que, ya digo, se agarran a la propia estructura, a los propios pilares cada 5 metros, y sin embargo hacen como de cargadero horizontal para la fachada. Este es el diseño de las fachadas, que la gente, los habitantes de Lorca de abajo decía: ¿cuándo quitáis los andamios? Digo, no, si no son los andamios, son las chapas, ¿no? En el interior, con la piedra también se hizo lo mismo, se cortaron con dobles sierras, dejando una hendidura, que se metían unas placas también, unas chapas de acero, que luego se agarraban, se consolidaban con la mampostería de piedra, y esto se agarraba también a la estructura interior, de modo que dijimos, y es así, que habíamos hecho una fachada antisísmica al exterior, y que en el interior también todos estos paños de piedra quedaban cortados, configurados con estas líneas horizontales, que yo creo que por otro lado mejoraba el diseño, que no me gustaba nada de lo que había. Y quedaba así como se ve en la parte izquierda. Y a todas las piezas de mármol, a todas se les hizo un anclaje hacia atrás, para que en caso de movimiento no cayeran, se quedaran colgadas del cerramiento que tiene detrás. Y ese anclaje se tapó con una resina y con mármol en polvo, que no se nota para nada, ¿no? O sea, lo que pretendía era que esto, que es un hotel, al final, no dé miedo, no vaya la gente a pensar allí que va a un sitio que está a medio caerse o sujeto, ¿no? Estas son las fachadas, y están perfectamente asumidas. Además, el discurso
el discurso este de la serie de Fibonacci tiene bastante elemento cultural detrás que permite al director del parador explicarlo y en fin, y al final ahora a todo el mundo le gusta como diseño de la fachada, ¿no? Hay que han dicho que vino muy bien el terremoto para esto, digo, bueno, tampoco hace falta tener que tener de este tipo de desastres para mejorar un diseño, ¿no? Bueno, pues aquí he contado un poco lo que no funcionaba y lo que funcionaba. ¿Qué ocurre? Que en un criterio de intervención, ahora vamos a ver la Torre del Espolón, en un criterio de intervención no es lo mismo este criterio en un edificio que somos nosotros responsables de la solución constructiva que un edificio histórico que está construido desde hace 8 siglos. Bueno, esta es la Torre del Espolón, vista ahora desde abajo. Yo la verdad es que la veía desde el parador, porque estábamos trabajando también en la Torre Alfonsina, la más alta, y yo veía todas estas almenas y la banderita y tal, y digo, bueno, esto es de cartón piedra seguro, casi todo, porque tenía una pinta un poco de castillo forzado, ¿no? Cuando ocurre el terremoto, bueno, la torre es así, luego lo veremos tampoco, es una torre muy maciza, tiene un aljibe debajo, luego tiene dos alas centrales, los muros tienen 3 capas, digamos, bueno, 3. Tienen una capa externa de 1 metro, una escalera interior y luego otra capa de otro metro interior. Y cuando no hay escalera, pues se supone que es macizo. Históricamente, aquí está puesto las... No es que esto no es caído, estamos destajando las épocas. Entonces, arriba es en la actualidad. Esto era antes de que se reconstruyeran las almenas en el año 71, o sea que claro, las almenas en cuanto empecé a estudiarlo efectivamente estaban hechas en los años 70. Luego, incluso anteriormente, llegaba a estar así. Lo que se ve ahí es el lomo de la bóveda, de la planta superior, y bueno, pues todo lo que se ha caído no es por un terremoto, es por depredación humana, es decir, es que se han tirado las piedras para hacer otras obras, ¿no? Bueno, pues llegó el terremoto y lo primero que hizo, como decía Miguel San Nicolás el otro día, es sacudirse. En el primer movimiento sísmico, que no fue muy fuerte, de grado 4, ya se empezaron a caer almenas. Estaban con cemento, claro. Eso permitió, ahí se ha caído otra, había caído material abajo, permitió que la gente pudiera huir, porque había familias con niños visitando aquello y gracias a eso escaparon. Pero el siguiente movimiento sísmico ya fue más terrible, ¿no? Y la torre quedó seriamente afectada, ¿no? Con una fisura, se dividió en 2 partes, vamos. Quedó una parte y otra parte. Esta parte de la derecha, como le pilló la onda en diagonal, pues se ve que, vamos a hacer el símil, al inclinarse se desgaja, al volverse a inclinar se recoloca. No se recoloca igual, lógicamente, ha entrado material entre medias y ha quedado así. Y además se recoloca con cierto desplazamiento. Aquí sería un poco el síntoma. Esta hoja la puso el otro día Miguel cuando hablaba del plan director. Quiero decir que el plan director se hizo con material que dimos nosotros. Y aquí estamos viendo el elemento que se desplaza. Lo rojo es lo que se cae y se desaparece. Y esto rosa es lo que sigue estando ahí, que tiene un peso pues de unas 500 toneladas, ¿no? 500 toneladas de material que en el momento cuando me llaman me hacen el encargo es una emergencia, quiero decir, no hay proyecto, es empezar a trabajar mañana. Elija usted la empresa, yo elegí la empresa y directamente me pongo a dar órdenes para hacer la obra esta, ¿no? Libró un dinero, casi 1 millón de euros el Ministerio de Cultura, no solamente para esta torre, sino también para murallas que se habían caído, la parte de abajo de la torre, etc. Digamos que en la torre esta se debió invertir como el 60% de ese presupuesto. Nada más empezar, pues me empezaron a preguntar en Murcia qué iba a hacer, si lo reconstruía, si tal. Y dije que ya empecé a hablar de la cicatriz, que se iba a notar la cicatriz, que iba a restaurarla tal cual se había quedado, que no iba a desmontar ni a montar nada. Es imposible, si queremos ser sensatos en la reparación, ni llevarlo a su sitio, ni apretarlo, ni nada, ni tampoco me parecía oportuno desmontarla toda entera para volver a dejarla nuevecita, ¿no?
Ya hubo algunas críticas de gente que no entendía, oye, voy a dejar la cicatriz para que recordemos el terremoto. No, voy a dejarla para que sea una restauración sostenible y abordable, y para que el edificio siga siendo el original, y no un edificio alterado, ¿no? En el interior se pueden ver los daños, cogiendo puntos débiles, lateral, por fuera, el plano que correspondería a esa rotura, el otro lateral, que aquí precisamente va pillando la escalera está por aquí, la escalera de la curva por aquí detrás, y va pillando esta esquina, esta esquirla, digamos, grande, que pilla por un lado la ventana, por otro lado pilla también otro hueco, o sea, que va pillando zonas débiles. La grieta llega hasta el suelo, hasta abajo. Para que nos hagamos una idea, pues este nervio, no es un pilar realmente, es un nervio, estaba en esa posición, se desplazó 20 centímetros hacia afuera, ¿no? Bueno, pues la cubierta, que era una cubierta impropia del edificio, una cubierta a la catalana, que es una cubierta ligera, liviana, que hipotéticamente no tenía ningún problema, estaba hecha polvo, claro, estaba toda rota. Esta plataforma de madera que habían puesto ahí era para subir a los niños y explicarles, no sé, las batallitas del entorno. Entonces se quita, esto no pesa tanto, aunque es muy aparatoso, pero se quitó con una grúa la plataforma y empezamos sin hacer ningún apeo, sin hacer ningún apuntalamiento, empezamos a trabajar. Claro, esta ventana, por ejemplo, que es una ventana plana, ahora pasa a ser una ventana como de esquina, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, se va a quedar así. Vamos a restañar las grietas y vamos a dejar esto en esa posición. Los muros tenían 1 metro, si se han desplazado 20 centímetros, acaban teniendo ahora 80 centímetros de posible contacto, una vez que rellenemos el interior, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos números, la superficie es suficiente todavía para que aquello funcione. Entonces, no me parecía que simplemente rellenando otra vez las fisuras, las cargas pueden volver a transferirse por el mismo sitio. Al quitar la bóveda a la catalana esta, aparece la bóveda que se ve desde el interior, que es una bóveda de ladrillo colocado de canto, de medio pie de ladrillo, que, claro, al haberse abierto la torre y no situarse otra vez, pues esas aberturas afectan a los nervios de piedra, son nervios en diagonal, y a la plementería. Bueno, lo único apuntales que pusimos fue para que no se cayeran estos trozos de plementería, que tampoco quería quitarlos, quería todo dejarlo ahí, recibido otra vez, ¿no? Por eso me decía que me parecía importante, y aquí hice siempre esa reflexión, de que una de las cosas que hay que conservar también es el comportamiento estructural. No el edificio y la estructura y el mortero, sino su comportamiento estructural. Y si funcionaba tan bien, y ha funcionado durante 8 siglos, resulta que yo no lo voy a corregir, simplemente voy a darle continuidad otra vez. Esta es la esquina en la torre, en la escalera, que evidentemente era el sitio más precario, ¿no? Ahí se ve cómo estaba partiéndose, porque me tiré como 15 días sin hacer nada todavía, de rellenar. Y ya estaban asustados en la obra, oye, ¿qué pasa? Que mira, que se va a partir esto. Dije, bueno, pues vamos a rellenarlo ya, empezamos a rellenar. Es una empresa que no había hecho realmente restauraciones de este tipo, aunque era fuerte. Hicimos ya se está rellenando con mortero de cal. Ahora si se sube por allí se verá que la pared tiene esa especie de desplazamiento. Sitios como este, pues lo que hicimos fue inyectar desde arriba. Esto daban ganas de dejarlo así, pero claro, no vamos a recordar que la gente pase asustada, ¿no? A recordar el terremoto. Entonces lo que hicimos fue rellenar por arriba, dar continuidad a todo este material y esto después recortarlo, ¿no? Los elementos, bueno, aquí estamos en la obra de reparación, salen 2 nervios en la parte superior, o sea, los nervios tienen arriba unos muros, en fin, lo que hicimos fue reutilizar el material que se había caído para volver a reconstruir los elementos que se habían caído. Las bóvedas, por ejemplo, después de rellenar las fisuras y todo esto, se le dimos una capa de mortero de cal con fibra de polipropileno, que fue lo único que se metió de fibra, por darle un poco de más tracción. Pero luego nuestro planteamiento era volver a recuperar la cubierta, pero no haciéndola con cubierta de la catalana, sino macizándola, haciéndola maciza, como era originalmente, como era la Torre de Espolón, con lo cual vamos a meter muchísima más carga. Los nervios, fijaos, que tienen desplazamientos, claro. En algunos casos separados incluso de la bóveda, ¿no?
Y estos desplazamientos, en este caso no se pueden hacer nada. ¿Qué se hace? Lo desmontamos y lo volvemos a montar. Lo empujamos hasta que se rompa. Porque no podemos, una fisura que una vez que se ha abierto entra material dentro y cualquier intento de llevarlo a su sitio suele provocar la rotura. Entonces lo que hicimos en los nervios, bueno, esto es el cálculo gráfico de las, no solamente de los nervios con la carga adicional que vamos a meter, que vamos a meterle más relleno, vamos a rellenarlo hasta arriba. Tenía este relleno, vamos a hacerlo hasta aquí, macizo. Sino también, a ver si se ve mejor aquí, sino también qué ocurre con un nervio que ya no está en contacto al 100% con el siguiente. Pues lo mismo, estamos comprobando que las tensiones están todavía con un coeficiente de seguridad por encima de 3 respecto a lo que aguanta la piedra. O sea, estamos con tensiones por debajo de los 20 kilos centímetro cuadrado y, por tanto, bueno, número que hice para tranquilizar a los de la obra, que les dije que rellenaran. Y claro, como desde arriba lo que se percibe es como el borde de fuera, el muro de fuera, y parece que tengamos ahí una superficie, y dice, es que hemos metido no sé cuántas toneladas de piedra, de zahorra, metía zahorra, o sea, un material con arcilla también. Y yo decía, bueno, el interior es más delgado, es solamente este trozo, realmente los nervios son estos. Esto que está aquí marcado es el área de carga realmente en un nervio, y es lo que estamos comprobando abajo, ¿no? En fin, que con el cálculo, les dije también la deformación que podía aparecer, que es imposible de medir, era muy poquísimo, ahí aparece debajo, 2 milímetros al meter la carga, según mis números, según mis experiencias, y era algo totalmente imposible. Los nervios, claro, se han perdido curvatura, hay que volver a darle continuidad. Lo hicimos con cuñas de madera que se van metiendo, no cuñas, sino tablas directamente, se va acuñando, se van metiendo tablas según van entrando, tablas más blandas que la madera, que la piedra, y eso va dando de nuevo continuidad al material, al funcionamiento del arco, ¿no? Aquí no se puede hacer nada. ¿Qué vamos a meter ahí? Una resina líquida. ¿Para qué? Para nada. Eso tiene un posible aplastamiento de medio milímetro, bueno, pues se aplaste, se va a quedar ahí, no va a descender. Y el resto de los nervios, pues una vez acuñados, a pesar de esos cambios de curvatura que han tenido, pues por fuera se rejuntan con mortero de cal y quedan restaurados. La bóveda, aquí recién reparada, sigue manifestando un poco todavía las fisuras, pero no cosimos nada, no metimos ningún cosido. ¿Por qué? Si está trabajando directamente a compresión. Se metieron cosidos precisamente en uno de los muros que estaba suelto por el interior y que tenía una panza. Entonces fue para consolidar el muro, pero el resto es la propia estructura previa, ¿no? Bueno, pues esta es la torre terminada. Con la que también, lo que tuvimos también fue otro lío con el tema de las almenas, porque todo el mundo pensaba que las íbamos a dejar, y evidentemente no habían estado. Esta es la torre, que yo, como decía, era más medieval que antes. Me dicen ya 10 minutos, o sea que ya voy muy mal. Con el terremoto de Lorca también tenemos el Santuario de Virgen de las Huertas, también he intervenido ahí, que aquí la onda sísmica también tiene una inclinación, aquí se cayó la torre, la parte superior de la torre. No tengo vídeo, pero esta foto es fabulosa. Sí, hay un vídeo, sí, y también están haciendo una entrevista y se cae, pero no lo he traído. Bueno, en este caso, la torre, se apuntaló todo el edificio. Yo no estaba interviniendo en el primer, yo intervine en la segunda fase. En la primera fase se hizo un apuntalamiento masivo de todo. Quiero decir que sin más criterio que apuntalarlo todo, es decir, no se hizo ninguna evaluación de cargas ni nada. Y la cúpula tiene una lesión horizontal, y a pesar de que el cimborrio por fuera está fracturado, la cúpula lo que tiene es esa línea horizontal nada más, y sigue entera, ¿no? Y este arco sí, este arco tenía más problemas, un arco toral que tenía ya roturas, tenía deformaciones de antes, ¿no? Entonces, bueno, se inyectan, como siempre, fisuras, con mortero de cal hidráulico, con cal hidráulica directamente, porque no entra otra cosa. Este estabilizador es inútil, no sirve para nada, es una esquina que está partida y se pone ahí, ¿para qué? Para ver si se vuelca para afuera otra vez.
Si tenemos la esquina otra vez situada, pues bueno, pues lo que hicimos fue quitarlo y ya está. Y arreglar la esquina. Y en el interior se cosió el arco toral, porque estaba como deshojado, había perdido curvatura. Esos son los únicos cosidos que se hicieron con fibra de vidrio. Ahí está la sección a la izquierda y los cosidos radiales, complicados de hacer de abajo arriba. Y la cúpula hay pinturas murales, la cúpula se terminó restaurando y se podría adivinar dónde está la fisura, pero prácticamente con el cambio de iluminación y todo esto, pues nada. Se metió una iluminación LED. Bueno, esto era otra emergencia, quiero decir, la torre lo podía haberla dejado así. Era simplemente quitar los daños más de donde llegara el dinero, ¿no? Esta intervención era de unos 500.000 euros. La torre se había quedado así y, sin embargo, esa torre no es la original. La torre está ahora en la cabecera de la iglesia, antes estaba a los pies, según hay unas pinturas murales allí y según vimos fotografías más antiguas de cómo era la torre. Lo digo para poner en su sitio porque esta torre es una torre del siglo XX, de 1911. Esta torre anterior se cayó, era así la que había durante el terremoto, y claro, ¿qué tiene? Que lo de arriba es hormigón y está el tambor es de ladrillo, o sea, perfecto, una construcción perfecta para que se caiga como un castillo de naipes, ¿no? Con el primer movimiento sísmico ya se cascó todo lo de arriba, este hormigón, y el ladrillo, pues nada, y con el segundo pues se quedó así. Bueno, pues yo lo que hice aquí, no tenía por qué haber hecho nada, pero tenía posibilidades de hacer un diseño, de recuperar la forma, recuperar la imagen, pero no voy a recuperar el sistema constructivo, porque había fallado, evidentemente. Entonces recuperé la imagen haciendo un diseño metálico, como si fuera un mecano. Piezas que se atornillan por el interior, se apoyan en la propia torre, a toda la parte de arriba, y una bóveda y una cúpula nueva que es de 2 milímetros de chapa de acero corten. Jugamos con el acero corten y con el acero esmaltado. Se oxidó antes de subirse, el acero corten le echamos agua con sal y se oxidó en el momento. Esto fue cuando se cayó la otra torre. Y bueno, son planos de toda la... Ya digo, como digo, es una maniobra de emergencia, no tenía por qué haber hecho ni planos, pero bueno, hicimos todo esto para recuperar la torre, ¿no? Y después de todos los planos, para que se ejecute en un taller y se pueda llevar y montar directamente, pues se monta la estructura, la cúpula, y los ladrillos que dejamos de la balaustrada, que se cosieron todos con fibra de vidrio, porque era una estructura que a la mínima caía, ¿no? Y de hecho se le puso hasta una pretina superior para que lo agarrara. O sea que la balaustrada, que sí que es recuperada, está totalmente agarrada ahora mismo, no tiene entidad, pero claro, si cae un ladrillo de esa altura, mal, ¿no? Y la torre, pues queda... Bueno, la escalera se mete también como... La escalera está colgada para subir, está colgada de arriba. Y este es el interior. Los balaustres, que también estaban muy deteriorados, también se hicieron con una composición también de acero. Y la torre, pues terminada, es esta, que es totalmente reconocible. No sé si me queda tiempo. 5 minutos, como me he puesto 10, digo ya voy mal. Ah, que va poniendo 5, vale. Me queda el de 1 todavía luego, ¿no? Vale. Bueno, en este caso la torre la tuve que explicar, lógicamente, porque cuando la estaban construyendo, precisamente las malas lenguas, casi siempre de compañeros, decían, pero bueno, ¿dónde está la reconstrucción con materiales tradicionales? Digo, bueno, es que esta torre no era la torre original, es una torre a la cual le tengo, entre comillas, menos respeto, pero sí que hay una distinguibilidad y una imagen icónica y un reconocimiento que hay que tener con la gente. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue recuperar esa imagen, ¿no? Tenía aquí el caso de la Catedral de Coria, que bueno, no, este es de Ávila. Este es un tema de una bóveda que ha cedido y que se le hace unos nervios por arriba. Voy a pasar de él, pues si no, no me da tiempo. Tenía un caso de la Catedral de Coria que era... Está aquí dentro. Que era una pared, eso no se debe a un terremoto, se debe al paso del tiempo. Una pared que es la Catedral de Coria está situada al borde de un río y tiene unos serios agrietamientos en todo el testero que está sin terminar, pero tiene aquí unas fisuras, bueno, unas grietas que llegan hasta abajo, otras grietas por aquí no se ven ahora por la luz,
y un desplazamiento aquí arriba como de 30 centímetros. Esta pared está desplazada 30 centímetros. Aquí se combinan dos cosas. Una, la deformación del lecho del río con un empuje arriba de la bóveda, ¿no? Las grietas son de ese porte, ¿no? Bueno, pues aquí calculamos por estática gráfica la sección de la iglesia, perfectamente. Calculamos el contrafuerte de la esquina, que había unos documentos de cómo se dimensionó en su momento, y yo también aquí estábamos comprobando su perfecta estabilidad, pero lo que no, y esto es un cálculo en diagonal de la bóveda del presbiterio, lo que ocurre es que no hay posibilidades de, con un comportamiento, digamos, de arco, que entre los esfuerzos dentro. ¿Qué ocurre? Que esto tiene un comportamiento mixto. La parte superior funciona como una pequeña cúpula, bóveda bidireccional, digamos, o sea, funciona con esfuerzos circunferenciales, digamos, y luego a partir de ella sigue funcionando como arcos. Bueno, ¿qué ocurre? Que eso produce unos empujes en la cabecera. Aquí hicimos distintos modelos. Esto era un poco a raíz de la discusión de los modelos matemáticos para manejar. Entonces aquí hacía unos de un tipo, de barras, de elementos planos, de elementos tridimensionales, en fin. Y nos salía en todos los casos que había un empuje de 20 toneladas en la parte de arriba y que moviliza todo este frente, ¿no? No es debido a un terremoto, pero puede ser similar. Bueno, pues en este caso, la propuesta, que también se ve aquí la composición fijaos, la composición de la fuerza horizontal, que es esta cosita pequeña, que son 20 toneladas, con todo el peso que hay del muro, hace que entre en el límite siempre la resultante. Es muy crítico y de hecho esta pared está muy desplomada. O sea, no se sale, pues no estaría caído, pero ese camino de tensiones tan crítico implica que es que está muy en el borde, ¿no? Entonces propusimos, y es la primera vez que lo he hecho, propusimos la construcción de dos contrafuertes, también por terminar la fachada esta, ¿no? Porque la fachada también tiene unas ventanas tapadas, un hueco, que es un transparente para el retablo. Entonces propusimos colocar dos pequeños contrafuertes que tuve que hacer unos cálculos para mis compañeros de dirección, explicarles que no es un puntal, que es un elemento que va a trabajar, a la izquierda es sin contrafuerte, a la derecha con contrafuerte, que va a trabajar conjuntamente y que va a aumentar la rigidez del muro. Va a darle, no la rigidez, le va a dar seguridad para que no siga desplazándose. Entonces, bueno, aquí se están construyendo y estaba la duda de si los dejaba separados o los dejaba acuñados, tal. Porque claro, hay un problema de que si asientan y los trabo con el muro, se llevan el muro. Entonces, hicimos una cimentación un poco sobredimensionada, dejamos que fraguara, levantamos los contrafuertes y no se agarraron a la pared. Bueno, ahí se está liberando la ventana, se están levantando. El color era muy blanco, a pesar de haber cogido un granito muy parecido. Se oscureció dándole manzana directamente, y se oxida instantáneamente y tiene un color más aparecido. Y esta es la fachada terminada, ¿no? No los trabamos, los dejamos pegados para que si hace falta que funcionen, pero no están ahora mismo trabajando, obviamente, están unidos perfectamente, pero no hemos hecho ninguna intervención activa, ¿no? Y bueno, son los únicos contrafuertes que he hecho en mi vida, y en este caso también tiene que ver con el remate de toda esta fachada, en la que hemos puesto huecos ya recibidos con acero, con ónix, ¿no? Para que sean transparentes al interior. Bueno, me quedaba un minuto. Yo la última reflexión, ¿ves? Lo sabía. La última reflexión es sobre los modelos de cálculo que podemos manejar. Los modelos de cálculo, yo abogo por los modelos de cálculo a mano, ¿no? Porque cuando uno calcula a mano, escuadriña el interior y se da cuenta de cómo van las cosas, ¿no? Evidentemente, esto es una cúpula en Valencia, la cúpula de los desamparados, que hubo los valencianos saben la lío que hubo con esto. Cálculos a mano. También se puede calcular estática gráfica, pero para sismo, inclinando la gravedad, inclinando los pesos, inclinándolos. Esto lo vi y lo aprendí en Italia viendo un libro, precisamente. Me hizo gracia y me gustó. La inclinación de la gravedad, ¿no? Es lo que es un sismo, ¿no? Y se pueden hacer cálculos gráficos. En este caso, por ejemplo, hicimos aquí un cálculo gráfico y también hicimos un cálculo con elementos finitos, ¿no? Y se ve cómo, bueno, si sabemos manejarlo y metemos datos oportunos, veis que por un lado aquí tengo el polígono de presiones del arco y por otro lado tengo muy claramente las tensiones que salen en elementos finitos. Podemos hacer muchas cosas. En la Catedral de Santiago yo lo que he hecho ha sido cálculos gráficos también he hecho cálculos tridimensionales y tal, pero no saco conclusiones de hacer daño al edificio con esto. Simplemente estoy comprobando
deformaciones o comprobando si algo es causa de otra cosa. Pero en fin, cuidado con los modelos de cálculo que tienen que servir para explicar lo que hay, pero no para poner en crisis lo que hay. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. De nuevo, ¿hay alguna pregunta concreta que quisieran aquí delante? No te voy a meter preguntas. Aquí hay una. Una pregunta. Ahí, otra atrás. Las cuñas de madera que se introdujeron en los nervios de la torre, ¿ahí se quedaron? Sí, claro. Es que las bóvedas góticas, yo me he encontrado en muchos casos cómo las posicionaban con cuñas de madera, que al cabo de 500 años me las encuentro allí. Entonces yo utilizo una madera, por supuesto, seca, por supuesto más blanda que la piedra, y que hemos introducido como elemento definitivo. O sea, es el elemento que une ahora mismo y que transfiere las cargas de una dovela a otra. Ok. También en relación a, me llamó la atención esta de la colocación de las cuñas de madera. Mi pregunta también va relacionada a eso. ¿Tienen un tratamiento, esta madera tiene un tratamiento especial porque va a quedar ahogada? Nada, la madera si no tiene cambios de humedad, si no se moja, se seca, no tiene ningún problema. O sea, está ahí, es una madera de pino, cortada y seca, y punto, no tiene más, no tiene, ni siquiera está tratada, no recuerdo que la tratamos anti-xilófagos, no van a entrar ahí. O sea, está en una situación y con una protección tal que están totalmente inaccesibles, ¿no? La otra ya sería la última aquí atrás. En el caso de la cúpula de acero de Corten, ¿cómo conecta la cúpula de acero con la mampostería? Lo que hicimos en este caso, en la parte superior, había una estructura de madera totalmente deteriorada con el sismo, había un forjado que estaba ya podrido también. Lo que se quitó fue toda esa material y se hizo un elemento de hormigón blanco, digamos como borde de apoyo de toda esa estructura. ¿Armado? Sí, armado. O sea, hay un anillo armado arriba, que está apoyado encima, no ata a la torre, pero está apoyado en lo alto. O sea, ocupa, únicamente sobrepuesto. Es como un durmiente, como si fuera un durmiente. Lo que pasa es que sí que es de hormigón y la estructura está luego atornillada, o sea, se podría desmontar. De hecho, era el argumento fácil para el fraile cuando le decían esta torre, que bueno, como la veían de acero, decían, no, es que es provisional, esta se quitará cuando se haga la definitiva. Luego ya cuando se lo conté a los parroquianos les dije que era una torre también antisísmica que recordaba la anterior, que la anterior lo que tenía que haber hecho era no reconstruirla, porque no era un elemento original del edificio, más bien era un pastiche de principios del siglo XX, pero que yo creo que como era reconocible y ese valor también había que recuperarlo, pues se hizo así, ¿no? Me imagino que como la cúpula es muy ligera, en el siguiente sismo no va a tener una acción muy fuerte para poderse desplazar. Nada, va a ser como una bandera arriba, vamos, va a ser, no tiene problema. Ya me preocupaba más otra cosa, por ejemplo, la atracción de los rayos, tiene que tener una toma de tierra, evidentemente, pues es un elemento metálico, o sea que tiene, y por otro lado las posibles dilataciones térmicas que pudieran afectarme a la torre, pero tal como está construido y tal como está hecho, no tiene, también lo consideramos eso, a ver lo que podía hacer, pero no le hace nada a la torre. ¿La cadena de concreto está anclada a la mampostería? Está dejada caer. Sobrepuesta. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Vamos a dejarlo ahí. Yo sí quisiera recordar a todo el mundo que esta tarde en las mesas de trabajo los 3 expertos que han expuesto esta mañana estarán presentes y que se van a tratar temas mucho más concretos, sobre ejemplos concretos, y que también muchas de estas preguntas posiblemente puedan revenir o se puedan volver a plantear esta tarde con ellos. Y ahora les diría que podemos tomar un café, tener un receso, y a las
11:20 para intentar mantener los tiempos, volveríamos a encontrarnos aquí. Muchísimas gracias.